A partir de este momento, presentamos Ahora con Roxana, una revista informativa de entrevistas y análisis. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, como siempre. Estamos ya desde otros estudios. Voy a pedirles, por favor, a todos en el mundo que bajen la aplicación en Play Store, en sus celulares en este momento, de Radio Sirmes. ¿Qué es la Radio Sirmes? Es la radio de los mandiles blancos, la radio de los médicos bolivianos. Ahora vamos del brazo con los médicos bolivianos por la recuperación de la democracia en Bolivia. Bienvenidos a un nuevo programa de Ahora con Roxana. El tema que vamos a tratar el día de hoy es muy importante y también tenemos un entrevistado de lujo. Quiero darles antecedentes. Nuestro titular dice: subversión cubana en Bolivia, injerencia al más alto nivel de los cubanos en las esferas de Evo Morales. ¿Por qué decimos esto? ¿Quién es el embajador de Cuba? ¿Quién es el Gallo Zamora? Existen muchas notas y páginas donde ustedes van a poder encontrar referencia sobre el tema. Voy a dar lectura simplemente a algunos aspectos, como el gobernante boliviano Evo Morales es un agente instrumental del régimen cubano y de su servicio de inteligencia. El embajador de Cuba en Bolivia, Carlos Rafael Zamora Rodríguez, alias el Gallo Zamora, es un oficial de caso, como se refiere en la jerga de los servicios de inteligencia. La Dirección de Inteligencia de Cuba, DI, es la institución que dirige todo el aparato de penetración, influencia y subversión de Cuba en el mundo. Anteriormente se conocía como Dirección General de Inteligencia, DGI. Ahora se llama la DI. La inteligencia cubana desestabiliza, chantajea, subvierte, financia y realza cuanta actividad ilegal sea necesaria para imponer los intereses de Cuba en el mundo, lo que no hacen los gobiernos democráticos que sufren estos ataques por parte del régimen cubano. Carlos Rafael Zamora Rodríguez, el Gallo, es conocido así, el Gallo Zamora, en el DI. Nació en la provincia de Oriente, en Cuba, ingresó a inteligencia, estuvo por la sección de los Estados Unidos del Departamento de Análisis como oficial de inteligencia, designado en el Centro de Inteligencia Cubana en Nueva York. Desarrolla su trabajo contra Estados Unidos bajo la fachada de la representación diplomática del gobierno de Cuba, que tiene representación, recordemos, en las Naciones Unidas. Decirles también que el Gallo Zamora, el embajador cubano en Bolivia, opera con su esposa, conocida como Maura. Zamora ha ocupado cargos muy importantes y es el primer embajador cubano que está en tantos destinos del continente. Les comento que Zamora fue nombrado embajador de Cuba en Ecuador y fue acompañado por su esposa, la que le decía Maura Isabel Juan Pérez, que es también oficial operativa de la inteligencia cubana. Maura es especialista en grupos de choque, de conflictos. Ella sabe cómo armar estos grupos de choque, de confrontación, cómo desestabilizar, cómo reprimir. Esta vez, los cubanos reprimiendo a los bolivianos. Maura ingresó también a la inteligencia cubana. Ambos viajan a estos destinos. Acá en esta nota que me acompaña, dice que ambas personas se dicen que son muy capaces y eficientes en su trabajo, ¿no?
la trayectoria de ambos, de la pareja, especialmente del coronel Zamora de inteligencia cubana, es uno de los destacados, de los más destacados operativos que tiene la inteligencia cubana en el hemisferio de las Américas. No se conoce de oficial alguno en la historia del servicio de inteligencia cubano que haya ocupado tantas posiciones de embajador en la región como Zamora. Esto demuestra que es un duro eficiente de represión para la región. Y para esta entrevista, cuando hemos buscado toda la información respectiva que están en los portales, yo les voy a dar después los portales, todos los portales que hablan del Gallo Zamora o del coronel Rafael Zamora Rodríguez, tenemos la presencia de una persona muy importante a nivel región, pero también a nivel mundial sobre este tema. Quiero dar la bienvenida al programa, ahora con Roxana, al historiador, filósofo y diplomático, activista de derechos humanos y especialista en negociaciones y resolución de conflictos. La persona perfecta para que nosotros podamos hablar del Gallo Zamora, del embajador cubano en Bolivia y su injerencia en el gobierno de Evo Morales. Estamos hablando del doctor Juan Antonio Blanco Gil, de nacionalidad cubana. Doctor, es un gusto poder tener este contacto con usted. Ha escuchado un poquito de lo que es el Gallo Zamora en mi país, en Bolivia, desde donde realizamos este contacto. Gracias por este tiempo. Gracias a ustedes por invitarme. Doctor, ¿qué significa ser un miembro de la inteligencia cubana? Básicamente, para integrar la inteligencia cubana, usted tiene que haber pasado una cantidad de filtros de selección que hayan evaluado su trayectoria, su manera de pensar, los familiares cercanos a usted, cuáles han sido sus amistades, cómo se expresa en relación a los temas políticos de Cuba, internacionales. Y si todo eso da un balance favorable, entonces usted es invitado a formar parte de la inteligencia cubana, para lo cual tiene primero que pasar algunas escuelas que debe aprobar. Si las aprueba, posteriormente es ubicado en alguna de las responsabilidades que tiene esa dirección del Ministerio del Interior de Cuba. ¿Qué tipo de escuelas? Escuelas especializadas en esa profesión. O sea, si usted se especializa, vamos a suponer, en la policía, en cualquier lugar del mundo, usted tiene que saber cómo hacer una investigación criminal, tiene que saber cómo capturar a una persona que puede ser peligrosa, que esté parapetada dentro de un edificio. Si usted se especializa en labores de inteligencia, usted debe aprender a hacer estudios de personas, a hacer una ficha, caracterizarlo, como llaman en la jerga de esa profesión, que significa quién es esa persona, qué traumas tiene, qué antecedentes tiene, con quiénes se relaciona, cómo piensa en términos políticos, cuáles son sus gustos personales, que pueden ir desde el sexo hasta la marca de whisky que prefiere, qué piensa de Cuba, qué piensa de la revolución cubana, de sus líderes, y de esa manera se le clasifican a esas personas en distintas categorías. Personas que son hostiles o que no deben ser aproximadas, personas que pueden resultar fuentes de confianza, personas que, aunque no se emplea ese término, son tontos útiles que pueden ser, digamos, captados sobre la base de vender una ideología humanista, idealista, y agentes de confianza, que son los que trabajan con la inteligencia para varios propósitos, desde obtener información clasificada hasta seguir las instrucciones fielmente que le otorgue el oficial que lleva el caso. En la nota que dábamos lectura, señalábamos que el embajador de Cuba en Bolivia, el Gallo Zamora, es un oficial de caso para Evo Morales. ¿Qué significa ser un oficial de caso?
En este caso, a lo que se refieren, perdón la redundancia, a lo que se han referido con eso es a que él lleva el caso, por llamarlo así, de Bolivia. O sea, es el principal oficial encargado de Bolivia en el terreno. Debajo de él hay una estructura de un centro de inteligencia que tiene su coordinador, su jefe de centro, que tiene una sección de análisis que posiblemente donde esté de jefa su esposa Maura, que es una excelente analista, y el que lleva el caso de Bolivia, el que tiene la voz más autorizada para hacer evaluaciones dentro de la inteligencia, a través de la inteligencia ante los líderes del gobierno de Cuba, es el Gallo Zamora. Gallo Zamora, ¿usted lo conoce al Gallo Zamora? ¿Qué nos podría decir del Gallo Zamora? ¿Qué estaría haciendo ahora en nuestro país? Todos dicen que se encarga de la represión en nuestro país. De la represión no se encarga solamente él, o sea, él es el máximo responsable de todo ese aparato de inteligencia. Ahí también hay oficiales de la Dirección de Inteligencia Militar. De hecho, el anterior embajador, Dausá, creo que su nombre era Rafael, si no estoy equivocado. Rafael Dausá es un viejo operativo de la inteligencia militar, que es otra rama de la inteligencia que no responde al Ministerio del Interior, sino a las Fuerzas Armadas. Ahora, ambos representantes, uno en una época, otro en la otra, han encauzado todas las necesidades represivas que tiene el aparato de Evo Morales. ¿Qué quiere decir esto? Esos son gobiernos que no son democráticos, que no creen en el balance de poderes, como estamos viendo en estos días, que no creen en la transparencia ni en elecciones, y que sí creen en controlar a sus adversarios por las buenas o por las malas. Y para eso los sistemas totalitarios, de los cuales Cuba es uno de ellos y adquirió su experiencia de los maestros rusos y alemanes, de Alemania del Este, tienen toda una metodología de cómo identificar y neutralizar potenciales amenazas aún antes de que ellas mismas se hayan podido realizar. Hay veces que estos aparatos en Cuba, por ejemplo, destruyen personas no por lo que han hecho, sino por lo que eventualmente pudieran llegar a ser. Por ejemplo, en Cuba, en el Código Penal, existe una cosa que se llama la ley de peligro. No es una ley, es un artículo del Código Penal, pero la gente lo conoce comúnmente como la ley de peligrosidad, que dice que si el Estado considera que usted tiene inclinaciones que puedan ser antisociales, según lo que ellos definen como antisocial, que es enajenado del proceso político, usted puede ir preso arbitrariamente sin tener que pasar por un tribunal y una acusación formal, porque usted no ha cometido ningún delito todavía, y tenerlo encerrado hasta 4 años. Ahora, eso aplicado en lugares donde no existe esa cláusula en el Código Penal, significa alertar de antemano a los líderes de ese país, como hacen con Maduro y su círculo inmediato en Venezuela, de qué personas entre los militares, entre los policías, entre el cuerpo académico, estudiantil, social, ONGs, puede ser portador de ideas o de relaciones que resulten peligrosas para la estabilidad del régimen. Y estos son regímenes, como estamos viendo, como Evo Morales, que no creen en reciclarse políticamente, no creen en elecciones. Cuando llega el fin de su término, crean modificaciones constitucionales para extenderse en el poder, y cuando aún así pierden las elecciones, se las roban. Entonces necesitan tener un aparato represivo que ha sido entrenado durante todos estos términos de Evo Morales en La Habana para poder responder con eficacia a eso. Y que por supuesto tienen sus asesores, unos abiertos que están metidos en unidades militares, que visitan, se van, etcétera, y otros encubiertos que están cubiertos con la legitimidad de la diplomacia y que tienen la posibilidad de reunirse con cualquiera diciendo que son agentes diplomáticos. Lo irónico de eso es que en Cuba ninguna de esas actividades le sería ni lejanamente permitida a ninguna embajada extranjera. O sea, estarse reuniendo con jefes militares, estarse reuniendo con individuos, estar
evidentemente a todas luces, estudiando las maneras de cooptarlos, penetrarlos, etcétera, le habría costado inmediatamente una crisis diplomática de envergadura al país que tuviera esa embajada, y esos diplomáticos habrían sido expulsados ipso facto del territorio nacional. Una cosa que le sucedió al Gallo Zamora, precisamente, es que cuando él estaba desempeñando ya su último tiempo en Ecuador como embajador, el jefe del centro de inteligencia, una persona que respondía al apodo de Walter, pero que su nombre verdadero es Enrique García, y que ahora vive aquí en Miami después de desertar de Ecuador, escapó de la supervisión del Gallo Zamora, vino hacia acá y relató minuciosamente todas las técnicas de penetración a las organizaciones sociales, movimientos populares, académicos, etcétera, que había llevado a cabo, financiamientos de algunos de esos grupos, financiamientos de ciertos políticos con tal de minar y cooptar el sistema democrático ecuatoriano. Claro, un sistema democrático ecuatoriano que además todavía estaba en sus inicios, ¿no es cierto? Viviendo Exacto. Recién la democracia y ahora con problemas. Doctor Antonio Blanco, dígame, ¿qué significa la presencia de el Gallo Zamora? Justo presenta sus cartas credenciales en marzo del 2019, como lo refleja la prensa boliviana en mi país. Bueno, el envío del Gallo Zamora para allá, al margen de cualquier coincidencia con la necesidad de reciclar al embajador anterior y de moverlo a otro país, en este momento está en Ecuador, que no es por gusto también, que Dauzá sale de un país como Bolivia y entra en otro como Ecuador, es porque no quieren que se debilite la estructura hegemónica de penetración que ha creado Cuba ahí durante todos estos años con Evo Morales, y necesitan enviar a una persona altamente calificada, altamente eficiente, como es el Gallo Zamora, para que dé continuidad a ese trabajo y además para que pueda hacerle frente a cualquier crisis de gobernabilidad que tenga el régimen de Evo Morales en este momento. Y realmente, virtualmente, que aterrizó con la crisis en Bolivia. Aterrizó con la crisis, pero creo que ya venían viendo los cubanos que este panorama podía existir en nuestro país, porque la mayoría de los bolivianos está en busca de recuperar la democracia. Si bien el Gallo Zamora... Y ellos lo saben, sí. Y ellos lo saben, porque ellos están continuamente recibiendo información de una amplia gama de personas y sectores, y tenían que haber valorado su grupo de análisis allí con Maura en la embajada. Tenía que haber valorado que la situación le era bastante antipática al presidente y que por lo tanto podía presentarse una crisis de gobernabilidad importante. Y seguramente la tienen en cuenta. La presencia del Gallo Zamora ha estado no solamente en las altas esferas del gobierno de Evo Morales, también ha tenido reuniones, especialmente con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Kaliman. ¿Qué significa esto? Ha tenido reuniones con el sector cocalero. Estas reuniones, este encuentro, lo ha reflejado la prensa boliviana cuando ha sido invitado y han tenido un encuentro con el secretario de la Organización de Estados Americanos, el señor Almagro, en el Chapare, en el trópico de Cochabamba, la tierra de Evo Morales, no tierra de nacimiento, pero sí la tierra de dominio, los cocaleros, donde muchos dicen y los estudios dicen que esa coca va al narcotráfico. ¿Qué significa estos encuentros con el alto mando de las Fuerzas Armadas? No sé, pero por lo menos se refleja en un informe, sí, un encuentro con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Kaliman, de nuestro país, y también con los sectores sociales, movimientos, los cocaleros. Mire, en primer lugar, esos son los que ustedes han podido conocer.
Yo puedo apostar el dinero que tengo en el banco, que no es mucho, pero lo podría apostar a que él ha tenido también encuentros con otros sectores del aparato represivo de Bolivia, o sea, con la parte policial, digamos, del aparato, no solamente con la parte militar y con las tropas especiales, etc. La cuestión de los cocaleros, de la misma manera, o sea, estoy seguro que tuvo reuniones con la COP, estoy seguro que tuvo reuniones con otras, y si no las tuvo directamente porque no quería llamar la atención, habrá mandado a algunos de sus subordinados para que las tenga. El sistema totalitario tiene una manera de reprimir una situación de ingobernabilidad que es diferente a la de un Estado democrático. En un Estado democrático, cuando hay una explosión social, incluso en un Estado dictatorial, pero no totalitario, lo que hace el Estado es lanzar la fuerza pública a dominar, a controlar esas manifestaciones, esas explosiones, y en ese control ejercen con mayor prudencia o menos prudencia, con más nivel de brutalidad o mayor nivel de inteligencia, ejercen un control, o sea, como fuerzas del Estado. Lo que incorpora el Estado totalitario a esa estrategia de control y represión es el emplear a una parte de la población que ha sido clientelista del gobierno a las tareas de represión, de manera de que los observadores inadvertidos, medios de prensa extranjeros, etcétera, cuando se van a referir a lo que están viendo, vean a un boliviano dándole golpes a otro boliviano y ambos están vestidos de civil. Y no es que uno de ellos no sea civil, los dos son civiles, pero uno está siendo orquestada su acción como miembro de una fuerza paramilitar desde el Estado. Claro. Sean los cocaleros, sean elementos de la COP o sean elementos de alguna de estas organizaciones de Bolivia. Usted ve una situación confusa. Si usted no está adentrado en la manera en que estos sistemas operan, usted no entiende que esto no es como dicen muchos periodistas cuando lea Reuters o cuando lea EFE. No, sectores oficialistas se enfrentaron a sectores de oposición. No hay tales sectores oficialistas. No. Hay grupos paramilitares orquestados del Estado que no son como paramilitares al fin, no son miembros del aparato estatal, pero que están orquestados del Estado para ejercer esa represión. No se son llama gente colectivos que espontáneamente en Venezuela, hicieron por ejemplo. esa acción. Lo que se en Venezuela, o malandros que le dice la gente, ese tipo de movimientos son los que se generan en nuestro país. Hablemos de Maura Isabel Juan Pérez, una mujer que también trabaja dentro de los servicios de inteligencia, esposa de El Gallo Zamora, el embajador de Cuba, que dicen que es especialista en grupos de choque. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta dupla en Bolivia? Bueno, honradamente yo no sé esa calificación de dónde salió. Yo sí sé que ella es una excelente especialista en crear, organizar y procesar grupos de análisis para procesar información. No sé, porque hace muchos años que no sé de ello, si a lo largo de todos estos años que yo he estado fuera del país, yo llevo más de 20 años fuera del país, ella ha recibido otros entrenamientos y otras funciones que no eran las que yo le conocía cuando estaba en Nueva York, que fue cuando lo conocí por primera vez. Ella se dedicaba entonces, hasta donde usted sabe, a hacer análisis, a ver este tema de información, cómo va la ciudadanía, cuáles son los frentes débiles que podría tener el régimen de Evo Morales, cómo podrían perder el poder. Exacto, que es lo mismo que hacen en Venezuela. O sea, el sistema de espionaje cubano no confía en los agentes que pueda tener reclutado el sistema de inteligencia local, aunque sea de un gobierno aliado. O sea, no confían en los datos que le pueda dar, digamos, en
en Venezuela el SEBIN, porque a fin de cuentas desconfían del propio SEBIN y piensan que pueden estar conspirando. ¿Qué es lo que hace el servicio de espionaje cubano en países como Nicaragua, Bolivia, Venezuela? Crea su propio aparato de informantes, de infiltrados, de agentes, y con ellos recibe información y la procesa de manera independiente, secreta y compartimentada de los aparatos locales de inteligencia. Y los resultados de eso es lo que le lleva al jefe de Estado que es aliado de Cuba, sea Maduro, sea Evo Morales, sea Ortega. Y cuando incluso le presentan a esos jefes de Estado sus resultados de inteligencia o análisis de inteligencia, no necesariamente le presentan la verdad. O sea, por ejemplo, después del golpe de Estado fracasado contra Chávez, si mal no recuerdo, en el 2001, Chávez cayó en una paranoia total que le fue exacerbada por Fidel Castro y cayó en total manipulación de los servicios de inteligencia de Fidel, que le llevaban informaciones para hacerle creer que él no podía confiar en nadie y que la única gente que le iba a ser leal era Cuba, y eran los servicios de inteligencia y los militares cubanos, por lo que tenía que ponerse en manos de La Habana para poder mantenerse en el poder. Y eso mismo lo han hecho con Evo, y lo han hecho con todo el mundo en que ellos han podido tener una incidencia. Evo Morales estará ya en manos de La Habana, entonces. Bueno, el destino de Evo Morales está en manos de La Habana, porque sin una injerencia calificada y profesional como la cubana, no creo que con el nivel de rechazo que tiene hoy en día ese gobierno en la población pudiera sostenerse por sí solo en el poder. Nosotros, le voy a dar un dato muy interesante. Mi país gasta 300 millones de bolivianos para mantener la brigada cubana de médicos en Bolivia, de médicos cubanos. Ellos también no solamente exportan represores, también exportan médicos. Estos médicos realmente realizan esta función de salud o hacen un adoctrinamiento. Mira, ahí hay una mezcla. Primero, ellos más que exportar médicos, trafican con seres humanos, trafican con profesionales, trafican con médicos. ¿Por qué digo trafican? Porque esas personas firman contratos que no cumplen los reglamentos mínimos de un contrato, en que se le enseñan a la parte que va a firmar todas las condiciones en las que va a participar. Y una vez que están suscritos al contrato, son enviados a los lugares que a ellos les parezca, les quitan sus identidades, o sea, quiero decir, al llegar le quitan el pasaporte, les retiran documentos que les impidiéndole de esa manera que puedan desplazarse libremente y viajar a otro país y escapar de Bolivia, por ejemplo. Estas personas, muchos de ellos son médicos, pero dentro de esa brigada de médicos siempre van un grupo de operativos de inteligencia que entran como médicos, entran con la cobertura de médicos, pero en realidad están para doble propósito. Están para vigilar a los médicos, para que no se les escapen, y están también para organizar a esos médicos de forma tal de que se conviertan en agentes de influencia y de recopilación de información. ¿Qué quiero decir con esto? Yo recuerdo que cuando yo estudiaba historia decían que en muchas épocas las personas más influyentes en un pueblo rural eran no solo el alcalde, sino el cura del pueblo, y si había un médico, el médico y el maestro. Eran las tres personas más influyentes sobre la población. Entonces, tener la capacidad de insertar en muchos lugares un médico que te dará mejor o peor asistencia, pero bueno, la gente lo ve como un galeno que viene a ayudarlo, etc. Es una forma formidable de ejercer un trabajo ideológico de influencia sobre esas personas para que voten en favor de un partido y que le nieguen el apoyo a otro. Hay médicos que han desertado de misiones de Bolivia, de Venezuela, de Brasil, que explican que esas eran las instrucciones que recibían de sus llamados responsables. Los responsables eran
esos oficiales de inteligencia disfrazados de médicos que no eran tales. Hace menos de un año, el Servicio de Inteligencia colombiano capturó a un cubano que estaba realizando tareas de inteligencia con equipos sofisticados, por cierto, no un equipo que tú puedes salir a la esquina y comprarlo, contra la principal base aérea para uso de contrainsurgencia en Colombia, la base Palanquera. Y resultó ser que había entrado a Venezuela como médico, y que con las brigadas médicas y como médico, y que entonces había cruzado ilegalmente la frontera para realizar esa labor de inteligencia visual sobre una base militar colombiana. Entonces, con esto lo que te quiero decir es que estas brigadas tienen varios propósitos. Por una parte, venden la idea de que el gobierno cubano es altruista, humanista. En realidad, el gobierno cubano se apodera del 70 al 80% del salario de esos médicos. Y lo que le queda es un poquitito que sigue siendo más de lo que le pagan en Cuba, donde los explotan todavía más, pero arbitrariamente y contra las leyes internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, posiblemente las propias leyes bolivianas, el Estado cubano se apropia de los salarios devengados por estos médicos que son los... Estamos todavía en contacto. Estamos volviendo a realizar la llamada. Tuvimos una interrupción, pero ya estamos nuevamente. Ya estamos con el doctor Juan Antonio Blanco Gil. En este tema que hablamos ya de los médicos, quisiera tocar un tema también importante para Bolivia. 2 semanas de movilizaciones. La resistencia civil, la resistencia del pueblo boliviano tiene arrinconado al gobierno del presidente Evo Morales. ¿Qué futuros posibles pueden existir si estamos bajo la lupa, bajo el mando de esta represión cubana? Miren, gobiernos más sólidos y con más asesoría de represión, etcétera, que el gobierno de Evo Morales cayeron en Europa Oriental. Cayó, por ejemplo, el gobierno de Polonia, con masas de millones de personas organizadas o convocadas por Solidaridad, con Lech Walesa como líder sindical al frente de ella. Eran masas desarmadas, no eran encapuchados que andaban con antorchas para incendiar los edificios públicos de Varsovia, no, eran gente que salía a la calle con su cara descubierta a marchar exigiendo que los rusos se retiraran y que el gobierno cediera el poder. Y lo lograron. Y todavía la Unión Soviética existía. Algo parecido pasó en Alemania, en Berlín, con las manifestaciones por el muro, etc. Y después, como una especie de juego de dominó, fueron cayendo los demás. ¿Por qué? Porque la gente se dio cuenta del poder que tenía. Muchas veces la gente piensa que es totalmente impotente frente a esa maquinaria represiva. Y sin embargo, el pueblo tiene en sus manos un gran poder, que es simplemente no obedecer, no colaborar, no informar, sino simplemente decir, si hay una huelga, es una huelga, y nadie me va a sacar de la huelga. Y si me vienen a pedir que informe contra mi vecino, no voy a informar contra mi vecino. Y ese tipo de resistencia cívica no violenta fue lo que dio al traste con todos estos regímenes que eran mucho más poderosos, habían durado muchísimo más y tenían un poder de una solidez y un poder de apoyo por parte de potencias extranjeras mucho más grande del que tiene hoy Evo Morales. Así que no es un problema decir, mira qué clase de monstruo tenemos delante. Es decir, monstruos peores que este se han caído. Y lo que no se trata de hacer, uno nunca sabe si pudo haberlo hecho. Exacto. Y lo mejor de todo es que ahora las personas, la resistencia civil, no se cansa en mi país, no se cansa. Ya son 2 semanas de movilizaciones
y hay también fechas estimadas para que Evo Morales dé un paso al costado. Ya los pedidos de renuncia han empezado a hacer eco en muchos ciudadanos, en muchos departamentos, en muchas representaciones verdaderas que se tienen en el país. En el caso, yo voy a apelar a la condición que usted tiene de negociación y de resolución de conflictos. ¿Cuál es la mejor forma para solucionar el conflicto que tenemos en este momento en Bolivia? Mire, lo primero que uno tiene que saber cuando uno va a mediar en un conflicto, negociarlo, es con quién está tratando. O sea, si por ejemplo a mí me dijeran cómo negociar o dialogar con Maduro, no voy a entrar en el caso todavía de Evo, con Maduro. Bueno, Maduro es un delincuente. El grupo que está alrededor de Maduro es un grupo criminal. Entonces, a mí no se me ocurre que con Al Capone era posible llegar a un acuerdo razonable, negociado. Exactamente, con Al Capone o con cualquier otro tipo de mafia, pero creo que incluso hasta las mafias en Italia, por ejemplo, cuando vemos las películas, estas mafias tienen hasta códigos que respetan y palabras, pero que no se comparan a lo que hace Maduro o hacen los llamados socialistas del siglo XXI, ¿no? Exacto. Cuando uno llega a un banco donde hay unos asaltantes que tienen rehenes presos y viene el equipo SWAT, el equipo de operativo comando rápido, ese equipo trae un mediador, pero el mediador de SWAT no dialoga y negocia al estilo de un diplomático. El mediador de SWAT tiene como misión hacerle comprender a los asaltantes de que no tiene ninguna otra salida razonable que rendirse, porque de lo contrario su destino va a ser peor, que es mejor cooperar, soltar a los rehenes y eventualmente puede incluso discutir algún tipo de rebaja por lo que ha sucedido en su pena, en las sanciones que le vayan a imponer. O sea, uno tiene que saber, hay un principio general en la cuestión de negociación, que es la persona con la que uno está negociando no debe creer, acertada o equivocadamente, no debe creer que tiene una mejor alternativa fuera de la negociación. Si la contraparte cree que puede tener una salida mejor para él o para ella, sin necesidad de entrar a negociar, no va a negociar. Entonces lo primero que hay que hacer con ese tipo de personas es decirle, mira, tú no tienes ninguna otra salida que no sea razonablemente entrar a un acuerdo con nosotros. Ahora, la otra cuestión es que las negociaciones también se emplean por un lado y por el otro para valorar el nivel de cohesión, unidad que tiene la contraparte con la que tú estás lidiando. Y determinar si bien no es posible llegar a un acuerdo con la figura principal, si tú ves indicios de que hay subalternos que estarían inclinados a buscar una solución que les permitiera salir a ellos como personas airosos de la coyuntura que están enfrentando. Y eso no se debe desperdiciar por razones dogmáticas, por razones de intolerancia o incluso por razones de justicia. ¿Y qué deberíamos hacer con Evo Morales? ¿Qué deberíamos hacer con don Evo Morales? Le pregunto, doctor Blanco. Bueno, hay una historia de un presidente que no quiso dejar el poder y terminó muy mal ahí en una farola frente al Palacio. El Palacio de Gobierno. Se está refiriendo a una historia que pasó en mi país. En su país, sí. Yo preferiría que eso no fuera lo que ocurriera, honradamente. Yo preferiría que él tomara un avión y se fuera con su amigo Maduro, que fuera para La Habana. No porque quiera más basura en La Habana, tenemos bastante basura acumulada en La Habana. Pero prefiero que los bolivianos puedan disponer de libertad otra vez. Y lo que necesitamos también es saber hablar sobre la reconciliación que nos surge entre los propios bolivianos. Si bien ahora la mayoría en Bolivia
dice fuera Evo, fuera Tribunal Supremo Electoral, nuevas elecciones en mi país, existe todavía un poco de división y se necesita una reconciliación porque Evo Morales ha profundizado mucho el racismo, la discriminación, el enfrentamiento entre bolivianos. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Yo diría que lo más difícil después de un periodo como este, de una dictadura de esta naturaleza, no es la reconstrucción de la economía o incluso la recuperación de las instituciones democráticas, es la recuperación del tejido nacional, la capacidad de volver a integrar en el mismo tejido nacional a personas que han tenido posiciones muy opuestas y que en algunos casos puede haber incluso, graves recuerdos que se tengan de las acciones que una u otra persona puede haber tenido contra uno. Sin embargo, eso es indispensable. O sea, si usted se pone a pensar en el caso de Alemania nazi, la Alemania nazi cae, creo que no hay parangón en el mundo comparable a lo que hizo el régimen del Tercer Reich, del régimen nazista de Hitler. Y a ese régimen lo apoyaron millones de ciudadanos que eran miembros del Partido Nacional Socialista. Muchos de ellos pelearon en la guerra, muchos de ellos cometieron atrocidades contra las poblaciones civiles que iban ocupando, otros integraron los aparatos de represión de la Gestapo, etcétera, dentro de Alemania, otros eran informantes dentro del territorio alemán. Hacer justicia para la reconciliación de estos pueblos que después la historia nos ha demostrado cómo terminó Alemania y cómo también se superó y lo que significa ahora Alemania. Doctor Juan Antonio Blanco, que está en este momento en contacto, historiador, filósofo, decíamos, diplomático de carrera, activista de derechos humanos y especialista en negociaciones y resolución de conflictos. Nos ha hablado de los futuros posibles que pueden haber en el país, de lo importante que es la reconciliación entre todos los bolivianos. Nos dice también que Evo Morales está en manos de La Habana, ya no está en manos de Bolivia, está en manos de La Habana, porque la resistencia civil es tan importante que ya ha sobrepasado cualquier apoyo boliviano que pueda tener Evo Morales, a quien ya se le está pidiendo su renuncia. Don Juan Antonio Blanco Gil, muchas gracias por este contacto, por haber estado en el programa Ahora con Roxana, y seguramente no será la primera vez que hagamos este tipo de entrevistas, porque vamos a necesitar mucho de su sabiduría, de sus conocimientos, especialmente por el proceso que atraviesa nuestro país. Le quiero agradecer. Le agradezco a usted, Roxana, por la invitación. Muchas gracias. Juan Antonio Blanco Gil, historiador, filósofo y diplomático, activista en derechos humanos, pero conocedor de esta materia. Nos ha hablado de el Gallo Zamora. El Gallo Zamora, el embajador de Cuba que está a cargo de la represión en Bolivia. Hasta aquí hemos presentado Ahora con Roxana, una revista informativa de entrevistas y análisis. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima.